Buenas noches, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios para el comentario de su palabra basado en Génesis 15, versículo 6, que dice: y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Oramos. Gracias, Dios, por permitirnos estar aquí. Gracias por la bendición de poder presentarnos ante ti, Señor, para adorarte, para bendecirte y estar dispuestos también para recibir esta palabra tuya. Queremos que tú nos hables, que nuestro entendimiento esté abierto, que, Señor, nuestro atento también esté preparado para recibir esta palabra tuya y que no vuelva a ti vacía. Confírmanos a nosotros en la fe y ayúdanos en todo para que tu nombre sea exaltado y glorificado a través de Cristo Jesús. Amén. La historia de esta noche trata de un hombre que vivió en Ur de los Caldeos, lo que hoy es Irak. Es decir, que en nuestros tiempos estaríamos hablando de un iraquí, ¿sí? Ese sería nuestro tiempo actual. El hombre se llama Abraham y tiene 75 años de edad. Está casado o estuvo casado con una mujer de quien se dice que era muy guapa. Literalmente vamos a ver qué dice Génesis 12:14. Génesis 12:14 dice que era al final la mujer que era hermosa en gran manera. Ese es un detalle que pues a veces, pocas veces ponemos atención en él. Pero Abraham está casado, estuvo casado con Sarai o Sarai, algunos pronuncian de esta manera por la acentuación, y es una mujer muy hermosa. Pero se dice algo acerca de Sarai, que no tenía hijos. La Biblia dice que era una mujer estéril. Quizás para muchas mujeres la esterilidad no sea un problema, para otras sí lo es, la esterilidad. Un día dice la palabra de Dios que el Señor Jehová se acercó a Abraham y le dice: vete de tu tierra, deja tu parentela, deja todo lo que tienes aquí en Ur de los Caldeos, salte de aquí y vete a la tierra que yo te mostraré. Esto está registrado en Génesis capítulo 12, versículo 1. Esta es la instrucción, la orden que Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Si nosotros leemos el relato de Génesis 12, no hay más instrucciones. Simplemente se le dice esto: deja todo, vete al lugar que yo te mostraré. Abraham no pide más detalles, no hace preguntas, no pide más datos, no solicita más información. Simplemente dice la Biblia, Génesis capítulo 12, que él obedece. No preguntó. Hasta aquí yo pensaba, ¿cómo le dijo Abraham a su esposa Sarai que tenían que irse de Ur, que tenían que dejar a la familia, que tenían que dejar todo lo que habían logrado juntos? Es probable que pues ya hayan tenido algunos años de casados, porque la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 11, cuando se habla de sus ascendientes, pues la mayoría de ellos se casaban a los 30 años. Por ejemplo, Génesis 11, versículo 12, dice que Arfadax vivió 35 años y engendró a Sala. Era la edad promedio en la que se casaban, 35 años. Después Sala, versículo 14, dice que vivió 30 años y engendró a Eber. A los 30 años está teniendo hijos. El 16 dice: y vivió Eber 34 años y engendró a Peleg. Y luego Peleg, versículo 18, dice que engendró a los 30 años a Reu. Y el versículo 20 dice que Reu a los 32 años engendró a Serug, y Serug de 30 años engendró a Nacor, y así se va la sucesión. Probablemente era la edad en la que se casaban, alrededor de los 30 años. Cuando Dios le habla a Abraham, él tiene 75 años.
Probablemente, basándonos en esto, llevaban años de casados con Sarai. Habían trabajado juntos allí en Ur de los Caldeos. Probablemente tenían su casa, tenían el negocio. Cuando digo negocio, me refiero a la actividad a la que se elaboraban, a la que se dedicaban. Y de la noche a la mañana, Jehová le dice: deja tu tierra, deja tu parentela, deja todo lo que tienes aquí en Ur de los Caldeos y vete al lugar que yo te mostraré. Y Abraham no pregunta. Pero ¿cómo le dijo Abraham a Sarai, su esposa, que se tenían que ir? Pónganse ustedes en el lugar de la esposa de Abraham. Y llega Abraham y les dice: nos tenemos que ir. ¿Qué preguntarían ustedes? Cualquier mujer sensata dice: ¿a dónde? No sé, Dios me dijo que a un lugar, pero no me dijo a dónde. ¿Usted qué le dice? ¿Y no le preguntaste? ¿Qué otra pregunta le hubiese hecho Sarai a Abraham? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo regresamos? Yo les hago este ejercicio con ustedes porque tenemos que pensar en cómo es que Abraham llega y le dice: Sarai, escuché la voz de Dios y me dijo que nos tenemos que ir. Pero dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 6, hablando de Sara o Sarai. Dice que ella era una mujer obediente. Yo no sé, porque esto solamente fue como que un ejercicio, ¿no? ¿Qué pudo haber preguntado la esposa de Abraham? Pero Primera de Pedro 3:6 dice: como Sara obedecía a Abraham. Era una mujer obediente. Y esto quiero sumárselo a lo que dije hace un momento, que era una mujer muy hermosa. Y aparte de hermosa, la escritura da testimonio, Primera de Pedro 3:6, que era una mujer obediente. Obediente, dice, llamándole Señor, le llamaba Señor a Abraham, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo bien, y sois, dice, y no sois espantadas de ningún pavor. Además de hermosa, obediente, sujeta. Esto, bueno, pues para cualquier varón, créanme, se los digo como varón, sería algo muy atractivo, ¿no? La hermosura de esta mujer y su obediencia, su sujeción. Entonces no sé si le preguntó: oye, ¿y cuándo regresamos? ¿A dónde nos vamos? ¿Por qué nos tenemos que ir? ¿Y qué va a hacer de mi familia? ¿Y qué vamos a hacer con los terrenos? ¿Y qué vamos a hacer con las casas? ¿Y qué vamos a hacer con, no sé, 50,000 cosas? Pero lo que sí le dijo, muy seguramente, fue: Dios me ha hecho promesas. Y vean el tamaño de las promesas, porque Dios le hace, ahí en Génesis 12, 7 promesas a Abraham. 7 promesas. Vamos a enlistarlas y vamos a recordar cuáles son estas promesas a partir del versículo 2. Y en el versículo 3 están estas 7 promesas. La primera promesa que le hace Dios es: no solamente le dijo, deja tu tierra, deja tu parentela, vienen las promesas, versículo 2. Primera, haré de ti una nación grande. Es lo que le promete Dios a Abraham. Segunda, te bendeciré. Tercera, engrandeceré tu nombre. Cuarta, serás de bendición. Quinta, bendeciré a los que te bendijeren. Sexta, maldeciré a los que te maldijeren. Y séptima, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. 7 promesas.
Nosotros que ya conocemos que ya conocemos toda la historia, que ya vimos toda la película de Abraham en las Escrituras, ya sabemos el desenlace, ¿verdad? Ya sabemos qué es lo que vivió Abraham y lo que no vio. De estas promesas, la pregunta es, ¿las vio cumplidas Abraham? Haré de ti una nación grande, ¿lo vio Abraham? Comenzando con la primera. ¿Lo vio o no lo vio? No. En la dimensión en la que Dios se lo planteó, podemos decir que no, porque le dijo en este capítulo que leímos 15, cuando lo saca y dice, cuenta las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. Vio al hijo de la promesa, conoció a los nietos, sí, pero no vio más. No vio, por eso digo, en la dimensión como Dios se lo planteó. Voy a hacer de ti una nación grande. Dios le dice, te voy a bendecir. Dios lo bendijo. De estas 7 promesas que Dios le hace, creo que con la segunda, cualquiera de nosotros viviría contento, viviría feliz, ¿verdad? Que Dios dijera, te voy a bendecir en todo lo que tú hagas, voy a bendecir tu vida, te voy a bendecir. Esa es la promesa. Con esta, créanme que yo viviría contento, ¿verdad? Porque a lo mejor abarcaría todo lo demás. Pero Dios, hermanos, dice la Escritura que no es hombre para que mienta. Y entonces lo que Él prometió, Él lo cumplió. Él lo cumplió. No le mintió a Abraham. Y dice la Escritura que Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. Hebreos 11:8 dice, ¿qué es lo que movió a Abraham para obedecer? Porque no es fácil. No es fácil. Imagínese usted que ya estableció una vida en un lugar, ya tiene bienes, ya tiene pues una vida formada, y de repente le dicen que usted tiene que dejar todo esto e irse. ¿Es una decisión fácil? No lo es. Pero Hebreos 11:8 dice, ¿qué es lo que movió a Abraham para obedecer? Dice Hebreos 11:8, por la fe a Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber a dónde iba. Dice la Escritura que lo hizo por la fe. Por eso en esta tarde noche vamos a hablar, o estamos hablando, comentando acerca de la fe de Abraham. Esa fe que lo movió, y todo lo que hizo, dice Hebreos, dando testimonio, la epístola a los Hebreos, que lo hizo por fe. Más adelante dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra que él había de recibir por heredad. Por la fe, Sarai también creyó y tuvieron un bebé. Por la fe, dice que ofreció a Isaac, su hijo. Y estas son las cosas que hizo, movido precisamente por esa fe que tenía a Abraham. Pero pensemos algo. La fe de Abraham no tenía un contexto quizás más allá de lo que sus ascendientes le habían contado. A ver, se los explico. Cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, Abraham no tiene un conocimiento como el que tú y yo tenemos hoy día. Sabemos que Dios es poderoso. A través de la Escritura sabemos que Dios cumple sus promesas. Abraham no tenía estas cosas. Inclusive Abraham no sabía de historias como la de Daniel en el foso de los leones. Hoy nosotros leemos estas historias y decimos, vean el poder de Dios para guardar a Daniel. Abraham tampoco sabía de Moisés, como cuando nosotros leemos en la Escritura que llega frente al mar y por el poder de Dios se abre el mar y pasan en seco y los egipcios son ahogados. ¿Qué quiero decir? Que nosotros, la fe de nosotros sí tiene esta parte como apuntalando nuestra fe. ¿Qué tenía Abraham?
¿Tenía historias bíblicas? No. Por eso dije, solamente lo que se hablaba de Dios. Y quizás muy vagamente se decían cosas de Dios. Es decir, que cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, fue un acto completamente de fe. Y dice Génesis 15, versículo 6, le creyó a Jehová y Dios se lo contó por justicia. Esa es la fe de Abraham, que no tiene ningún contexto, ¿sí? Y sin embargo es movido por esa fe, según lo dice Hebreos 11:8. Por la fe, dice la Escritura, Abraham siendo llamado obedeció. Por esa fe que no tenía contexto. Dice versículo 2, Santiago 2:23, que fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham le cree a Dios de esta forma y es llamado amigo de Dios. Pregunta, ¿quién le llamó amigo de Dios? Dios mismo. Lo dice Isaías 41:8. Dios mismo llama a Abraham su amigo. Cuando habla de Israel dice, ustedes son simiente de Abraham, mi amigo. Y lo que dice Santiago 2:23, bueno, pues está afirmando lo que dice Isaías 41:8. Fue llamado amigo de Dios. Por la fe. Por la fe que tenía a Abraham, y por esa fe era movido, y por esa fe obedecía, y por esa fe no cuestionaba a Dios, y por esa fe hacía todo lo que hacía. Dice la Escritura, fue llamado amigo de Dios. Dios mismo se refiere a Abraham y dice, es mi amigo. La fe lo hizo obediente. Y esa fe, hermanos, tuvo que ser probada en muchas ocasiones. Pero la fe de Abraham no se detuvo frente a los riesgos que implicaban las órdenes de Dios. Este es el segundo punto. La fe de Abraham lo hizo obediente, su fe fue probada hasta el extremo, pero no se detuvo frente a los riesgos de las órdenes de Dios, de las indicaciones de Dios. Salirse de su tierra y de su parentela, sin saber a dónde iba, como dice Hebreos, ¿implicaba riesgos? Muchísimos riesgos. Cuando Abraham llega a otra nación, inclusive lo que dije hace un momento, está registrado en Génesis 12:14, donde dice que la mujer era muy, muy hermosa. Cuando llega a Egipto, los egipcios ven a la mujer de Abraham. Inclusive hay intentos de quitársela. Sí sabemos esto, ¿verdad? Lo hemos leído. ¿Implicaba riesgos el estarse moviendo? Sí. Había demasiados riesgos en cada instrucción que Dios le hacía, que Dios le daba, pero la fe de Abraham lo hizo obediente y lo estaba ejercitando, y no se frenaba la fe de Abraham. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto cuando Dios le dice, toma a Isaac tu hijo, ve al monte Moria y allá te voy a decir en dónde lo vas a sacrificar. Este es el extremo, dicen algunos comentaristas, este es el máximo punto al que Dios pudo probar la fe de Abraham. Sacrifica a tu hijo en el lugar que yo te voy a indicar. Y si nosotros recordamos el pasaje de la Escritura, dice que a la mañana siguiente Abraham se levantó, enalbardó su asno, preparó la leña, tomó 2 criados suyos y a Isaac su hijo, y se dirigió al lugar que Dios le indicó. A la siguiente mañana. ¿Cuál era el riesgo aquí?
si Abraham va y sacrifica a su hijo y regresa a su tienda donde estaba Sara sin Isaac, ¿qué le hubiese sucedido? Se va su esposo con su hijo, su único hijo, que después de tantos años de estarlo esperando, tiene un hijo y se va con el hijo y regresa sin el hijo. ¿Qué sucede? O sea, imaginemos situaciones probables, ¿sí? Y hasta allá llegaba la fe de Abraham. Tomó a su hijo, estuvo a punto de sacrificarlo. De hecho, la epístola a los Hebreos lo da por sacrificado. Dice, por la fe Abraham ofreció a su hijo. Lo da por hecho. Cuando él estaba a punto de sacrificar a su hijo, lo colocó sobre la leña, sobre el altar. Cuando estaba a punto de sacrificarlo, Dios le dice a Abraham, detente. Detente, ya sé que temes a Dios. Hasta aquí dejamos esto. Ya, pasaste la prueba máxima de tu fe. Detente. Ahora sé que temes a Dios. Esta es la fe de este hombre. Su fe, y es mi tercer punto, era la prioridad de Abraham en todo. La historia de Abraham es muy larga, los episodios muy largos para comentar, pero yo solamente quería decirles estas tres cosas acerca de la fe de Abraham. Que su fe no tuvo un contexto, no tuvo un soporte, no tuvo algo de donde afianzarse Abraham, pero le creyó a Jehová y Dios se lo contó por justicia, ¿sí? Esa fe no tuvo un límite, esa fe fue llevada y probada al extremo de lo que acabamos de mencionar. Y ahora quiero decirles que la fe de Abraham era su prioridad en todo. La fe de Abraham no tenía, desde mi perspectiva, un apego a lo material. Abraham, aunque fue un hombre muy rico, su corazón no estaba en las riquezas. Una vez que comenzó a caminar con Dios, y dice la Escritura que la vida de Abraham fue de 175 años, 100 años tuvo Abraham para conocer a Dios. Y conocerlo como nosotros vemos al punto de que Dios mismo le llama mi amigo. 100 años, cuando sale de Ur, sale de 75 años. Abraham tuvo que esperar 25 años para recibir a su hijo, a Isaac. 25 años. Yo no sé si a usted la paciencia le daría para esperar 25 años. Conozco a alguien tan desesperado, lo veo todas las mañanas frente al espejo, que a lo mejor no hubiese aguantado en una semana. De verdad, hay gente tan desesperada. Abraham esperó 25 años. Y después de 25 años no veía cumplida la promesa de lo que Dios le había dicho. Ni de su hijo, ni de la tierra que iba a heredar. Yo no hubiese quizás llegado ni a los 3 años, cuando mejor me regreso. De verdad, siéndoles muy, muy honesto. Yo no sé si a usted la fe le daría para esperar más tiempo. Dios nos ayude. Dios tenga misericordia de nosotros. De verdad, somos muy desesperados. Bueno, yo soy muy desesperado. Pero la fe de Abraham fue su prioridad. Ese es el punto. Y no tenía, desde mi perspectiva, lo recalco, un apego a lo material. Porque cuando uno vive por fe, uno tiene una visión más agudizada, capaz de ver más allá de las cosas materiales. ¿A qué me refiero? Segunda a los Corintios 4:18. Cuando uno tiene fe, cuando uno vive por fe, cuando uno
se ha ejercitado en la fe, cuando Dios ha puesto en nosotros esta fe y nosotros en comunión con Dios la podemos cultivar, la fe, hermanos, nos hace, como lo estoy mencionando aquí en la vida de Abraham, y en eso me estoy basando para decir que no tenía un apego a lo material. Primero, porque cuando Dios le dice salte, lo deja todo. O sea, no pensó en la herencia, dijo, toda la herencia se le va a quedar a mi hermano, porque ya solamente le vivía un hermano, el otro había fallecido, el papá de Lot, ¿sí? Tenía un solo hermano y ese se quedó en Ur y es el que heredó todos los bienes allá en Ur. No tenía ese apego, porque dice 2 Corintios 4:18 que nosotros somos sostenidos en las pruebas cuando miramos lo invisible. El texto dice: no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. A ver, aquí hago una pausa. No mirando a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Y yo preguntaba, ¿y cómo se ven las cosas que no se ven? ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo veo las cosas que no se ven? ¿Cómo? No hay de otra más que por la fe. Nosotros como hombres solamente vemos con estos ojos lo que se ve. Pero dice la Escritura, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Es decir, que las cosas que no se ven es posible mirarlas, es posible contemplarlas, y es por medio de la fe. Cuando Abraham recibió la instrucción de Dios y le dijo, vete de este lugar, de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te mostraré, y te voy a dar allá mi bendición, y allá vas a ser prosperado, voy a engrandecer tu nombre, allá tu descendencia va a ser una nación, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La fe de Abraham le permitió ver lo que no se veía, lo que todavía no estaba allí. Eso hace la fe. Dice el texto, terminándolo, 2 Corintios 4:18, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. ¿Y qué es la fe? Hoy nosotros tenemos una definición en la Escritura. ¿Qué es la fe? La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y nosotros, por medio de la fe, podemos agudizar nuestra visión y contemplar esas cosas que no se ven. Y si Abraham entonces fue un hombre de fe, Abraham tenía esta capacidad de ver lo que con los ojos no se contempla. Esa es la fe que Dios nos ha otorgado también a nosotros, cada uno de los creyentes. Abraham veía lo que no se ven con los ojos. Y aquí toma significado la vida errante y peregrina de Abraham. Las estacas de su tienda nunca fueron profundizadas en la tierra. Es decir, que Abraham, como nómada, estando viviendo de un lugar a otro, llegaba, ponía su tienda, clavaba sus estacas, pero nunca las clavó como diciendo, aquí me voy a quedar mucho tiempo. Quizás este sea el lugar que Dios me ha señalado y voy a clavar mis estacas profundas porque aquí me voy a quedar. Las estacas de Abraham estaban superficialmente clavadas en la tierra, porque de repente Dios le decía a Abraham, arranca tus estacas, quita tu tienda, te tienes que mover. Y decía que aquí toma significado para nosotros los creyentes esto, porque no debemos poner nuestro corazón
en las cosas que se ven. Porque nosotros no podemos estar tan arraigados a este mundo. Abraham veía por la fe la tierra que Dios le iba a dar. Y por eso no profundizaba sus estacas. Queridos hermanos, queridas hermanas, nosotros debemos de hacer lo mismo. Por medio de la fe, mirar nuestra patria celestial y no profundizar nuestras estacas en esta tierra. No debemos de arraigarnos tanto a las cosas de este mundo. Nuestros ojos deben de ver no solo lo que se ve, sino nuestra fe debe de llevarnos a contemplar las cosas que no se ven. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, dice 1 de Juan 5, versículo 4. Esta es la fe de Abraham, esta fue la fe de Abraham. Siempre fue su prioridad en todas las cosas. Y ya vimos hasta qué punto. Quiero terminar con lo que dice Romanos capítulo 4. Y quiero que busquen conmigo del versículo 17 hasta el versículo 22. Abraham, hermanos, con la fe que recibió de Dios, porque la fe viene de Dios, fue capaz de creerle a Dios en todas las cosas. Dice Romanos 4 del 17 al 22 de la siguiente manera: como está escrito, que por padre de muchas gentes te he puesto delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, está hablando de Abraham, para venir a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu simiente. 19. Y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya casi de 100 años, ni la matriz muerta de Sara. 20. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido Dios era también poderoso para hacerlo. Y dice, me llama mucho la atención el versículo 20 que dice que tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en la fe y en esto daba gloria a Dios, plenamente convencido. No había absolutamente nada de duda en la fe de Abraham. Plenamente convencido. Con esto quiero terminar y quiero que es lo que llevemos en mente. Que la fe es el pleno convencimiento de creerle a Dios. Plenamente convencido. La pregunta ahora entonces para nosotros es: ¿le creemos a Dios de esta manera? Aun cuando nosotros ya tenemos sí un soporte en su palabra, algo que nos impulsa, nos da el primer empuje para nuestra fe. Creemos en Dios porque tenemos ahora testimonios de lo que Dios ha hecho. Y sabemos a través de la Escritura el poder de nuestro Dios y sabemos quién es nuestro Dios. El colmo es que sabiendo todo esto, no creamos como Abraham. Abraham no tuvo estas cosas. Y sin embargo la Escritura dice que estuvo plenamente convencido de que lo que Dios le decía era poderoso para cumplirlo. Por eso dice Génesis 15:6 acerca de la fe de Abraham: y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Que Dios, hermanos, nos bendiga y nos fortalezca en esta fe. Amén.